fue aquejado realmente por una seria situación fiscal. Tuvimos un desbalance en los ingresos y los gastos del gobierno que fueron generando un problema de deuda creciente y que eso a su vez generó un problema de desconfianza en la economía costarricense que afectó muchísimo a nuestro país en los años 2010 a 2018. En el 2018 el país se abocó a pasar una reforma fiscal que afortunadamente se logró aprobar a finales de ese año. Es la reforma que nos ha dado la estabilidad, es una reforma que entra en vigencia en la parte tributaria en julio del 2019, en su parte de gastos fundamentalmente con una regla fiscal y una restricción al crecimiento del gasto público a partir de enero del 2020 y por supuesto que con la pandemia la economía sufrió muchísimo, pero la reforma fiscal empezó a surtir efectos y hoy vemos, gracias a Dios, los beneficios de esa reforma que le han restaurado la sostenibilidad de las finanzas públicas y recobrado y permitido recobrar la confianza y la estabilidad en la economía costarricense. Es que la verdad muy satisfechos y muy orgullosos de haber impulsado esa reforma en diciembre del 2018. Es algo que es necesario para el país, restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero no es suficiente. Vemos una Costa Rica donde tenemos una tasa de crecimiento muy dinámica, muy alta en las zonas francas, pero el resto de la economía nacional fuera de zonas francas creciendo a tasas bajas. Es innecesarísimo impulsar un plan estructural que le dé, que impulse la productividad en el régimen definitivo, las empresas fuera de zona franca. Ese 85% que está fuera de las zonas francas, que es realmente donde se emplea una gran parte de la población nacional y sobre todo fuera del área metropolitana. Fundamental acometer reformas como por ejemplo la reducción en los costos de producción, la mejora en la educación, la mejora en la salud, que dé condiciones de vida y producción mucho mejores para el país y sobre todo para las empresas que están fuera de las zonas francas. Ahora, la gran duda tal vez ha estado en esa mecánica de eventualmente de una política monetaria, una tasa de política monetaria que varios de ustedes economistas han criticado a la presente administración del Banco Central, que castiga el régimen definitivo y que eventualmente lo convierte, digamos, en presa de ese sistema que no les facilita condiciones de crédito, que les aumenta las tasas de interés. No sé, digamos, cómo ve usted incluso esa realidad actual del país. Yo creo que el Banco Central ha actuado con responsabilidad de mover las tasas de política monetaria en la dirección correcta. Las elevó cuando hubo que elevarlas para combatir la inflación y las empezó a reducir cuando la inflación finalmente empezó a ceder. Pero me parece que en este último ciclo, en el ciclo de justamente de reducción de tasas de interés, al Banco Central le ha faltado vehemencia, claridad y sobre todo coherencia con su meta de inflación. La inflación ha estado en terreno negativo por muchísimo tiempo, muy por debajo de la meta de inflación que ha planteado el mismo Banco Central, que es de 3%, y en estas circunstancias y con la inflación proyectada hacia adelante manteniéndose muy baja y significativamente por debajo de la meta del Banco Central, lo que corresponde es una política monetaria más agresivamente expansiva, es decir, un Banco Central que realmente reduzca las tasas de política monetaria para estimular la economía y permitir que la inflación retorne a la meta del Banco Central. Es en última instancia llevar adelante una política monetaria que sea coherente con la meta de inflación del Banco Central. Y eso permitiría no solo impulsar el crédito y consecuentemente el consumo y la inversión y dinamizar la economía doméstica, sino también impulsar el régimen definitivo, que es precisamente esta parte de la economía nacional, el 85% de la producción nacional que está fuera de zonas francas y que está muy estancado. Además, una política monetaria más expansiva nos permitiría también no solo ser coherentes con la meta de inflación del Banco Central, sino permitir que el tipo de cambio se ajuste, dándole un poquito de alivio a los sectores que generan mucho empleo en el país. Me refiero a los sectores exportadores dentro y fuera de zona franca, al sector turismo y al sector que compite con importaciones. Ahora, la gran duda es, don Rodrigo, si estamos castigando el crecimiento económico por mantener una inflación por debajo de las metas, un tipo de cambio artificialmente, digamos, en sus precios y que no queremos que suba porque afectaría a algunas cifras fiscales. Sí, me parece que esa política monetaria en efecto está castigando innecesariamente al sector productivo nacional y me parece que en coherencia con su meta de inflación el Banco Central haría bien en reducir la tasa de política monetaria y mover la política monetaria a una zona expansiva. No está bien que la política monetaria esté en una zona neutral cuando la inflación está muy por debajo, no solo ahora, sino en el horizonte de proyección de la meta de inflación del Banco Central. Y consecuentemente lo que corresponde es una tasa de política monetaria más coherente con la meta de inflación que a su vez impulse la
economía nacional y desahogue a ese sector del régimen definitivo fuera de zona franca que está teniendo tanta dificultad para poder crecer. Para terminar, don Rodrigo, el tema del encaje mínimo legal, la tasa de intermediación, esa ha sido una gran crítica que se ha hecho sobre la excesiva tasa de participación que tiene el sector público estatal bancario sobre las condiciones de crédito, que impide a una serie de actores poder participar y con eso ofertar mejores condiciones de crédito para los agentes públicos privados. Sí, así es, totalmente de acuerdo. El encaje mínimo legal está a la tasa máxima que autoriza la ley, que es del 15%, en conjunto con una reducción en la tasa de política monetaria. El Banco Central debería también reducir esa tasa de encaje mínimo legal, lo cual permitiría reducir el margen de intermediación financiera, reducir los costos de crédito, aumentar las tasas de interés para los ahorrantes y de esa forma mejorar el bienestar de todos los costarricenses. Es también una de las tareas que el Banco Central debería cometer hacia adelante. ¿Usted siente hoy, para terminar con esto, usted siente hoy al Banco Central igualmente independiente que en sus, digamos, que cuando usted estuvo como presidente y más atrás? Sí, yo siento que el Banco Central sigue siendo independiente. Puedo no estar de acuerdo enteramente con algunas de las políticas que han seguido, pero yo pongo las manos al fuego por la independencia, la honestidad y la integridad de don Roger Madrigal y su junta directiva. Visualiza lo que podríamos, lo que cambiaríamos y lo que nos alcanzaría si tu ahorro se duplicara. Con el Banco Popular, eso puede pasar. Abrí una cuenta de ahorro, mantén un saldo mayor a 40,000 colones durante al menos 3 meses y participa automáticamente. Cada mes, a 3 personas se les duplicará el saldo que tengan en su cuenta, desde 40,000 colones hasta 2 millones de colones duplicados. Además, todos participarán por el gran premio de 5 millones de colones. Visualiza cómo crece con el Popular.